Estamos de vuelta con más información en Buenos Días. ¿Y quién no ha tenido pensamientos autodestructivos que le acompañan hasta en la noche y no nos dejan dormir? Pues para lograr hacer las paces con nosotros mismos tenemos como invitado especial a Leonardo Treche como ¿Cómo cada estás? lunes. Buenos días, Nuevamente, Leo. otro Gracias por lunes. acompañarnos. Con todos estos conocimientos de la PNL que nos vienen también en estos momentos de guerra, cómo aprender a hacer las paces con nosotros mismos para vivir a plenitud y que esos pensamientos no nos acompañen y nos hagan Sí. daño. Sí, mira, fíjate, quise traer este tema a colación precisamente también porque, bueno, yo me imagino que Putin debe estar bien peleado consigo mismo, pero básicamente A lo es... mejor no tiene ni conciencia. No, no, bueno, su foco definitivamente lo tiene que tener puesto allí, porque cuando uno está peleado con el mundo es porque generalmente está peleado con uno mismo. Entonces quise traer este ejemplo o quise traer esto a colación en el programa de hoy, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Creemos que es el mundo el que nos está agrediendo, le echamos la culpa a todo lo que está afuera y resulta que realmente Somos todo nosotros. lo tenemos adentro. Cosas como por ejemplo que producción lo podría poner allí, la primera lámina, cosas como por ejemplo cuando empezamos a decir, oye, me saca la piedra, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, porque esa persona tiene que mostrarme o sacarme en cara todas las cosas que se ha Ahí comprado y está. las cosas que tiene. Ujú. No me gusta cómo mastica, o sea, empiezas a tener digamos, una conversación constante internamente dentro de ti que habla de lo que no soportas del mundo, pero realmente lo que está sucediendo es que internamente tú estás en guerra contigo mismo. Y esta guerra, o estas creencias que tienes dentro de tu mente, que juzgan al mundo, son simplemente cosas que has adquirido a lo largo de tu vida. Empezando por la niñez y luego lo vas como alimentando con contenido, ¿no? Eso que no nos gusta de los otros realmente son cosas que no nos gustan de nosotros. O sea, Puede lo que suceder, criticamos en puede ser otros son un cosas... espejo, puede ser un espejo, Ujú. puede ser una de las cosas puede ser esa, pero puede ser también que tiene que ver con cosas que has vivido en el pasado, que las tienes allí en tu mente como algo negativo, sembrado como algo negativo y lo reflejas en otra persona que está sucediendo afuera. No necesariamente tiene que ser que tú lo hagas, o sea, no necesariamente tú eres una persona, todo lo contrario. Por ejemplo, esa creencia que dice, me saca la piedra o no me gusta que las personas me echen en cara lo que tienen. Es como que Ujú. has creado en tu vida creencias que son limitantes en relación con la abundancia, con tener las cosas y con estar orgulloso de tenerlas. Por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, las madres que son muy consentidoras y le dan a Ujú. los hijos todo, pero entonces viene una amiga o una familiar o la abuela, una persona de la familia y le dice, delante del niño, deja de darle todo a ese niño Ujú. porque va a creer que las cosas se ganan fáciles. O sea, que las cosas se consiguen de manera fácil. Entonces, todo eso son mensajes que el cerebro va procesando y entonces te limitan o te alejan de ser abundante y entonces te molesta que otros sean abundantes. Y eso genera internamente dentro de ti mismo rabia, Frustración. frustraciones, envidia, Ujú. que también es una emoción que consume mucho y que, bueno, lamentablemente no lo podemos controlar y la única forma de poder cambiar eso es poniendo foco en qué está sucediendo, o sea, ser consciente de que estamos teniendo pensamientos que nos autodestruyen. Eso es uno de tantos ejemplos que existen con eso, ¿no? Y que esas creencias falsas nos perjudican en nuestro entorno. Por ejemplo, esa de que no soporto que me digan qué hacer. ¿Cómo se lleva eso al plano real cuando tú estás en un equipo de trabajo y te dicen, te dan directrices sobre lo que tienes que hacer? Mira, cuando tú estás peleado contigo mismo, evidentemente tú tienes tipos de relaciones en tu vida. Tienes relaciones familiares, relaciones por parentesco, o sea, tus padres, tus hermanos. Son relaciones que te acompañan toda tu vida. Pero también tienes relaciones laborales. Las relaciones laborales, cuando estás peleado contigo mismo, por lo general, como tienes esos pensamientos autodestructivos, también tienes baja autoestima. Entonces te consigues Sí. con personas que están dentro de tu entorno laboral que pueden ser tóxicas, que pueden ser personas que alimentan tu autodesconfianza, o sea, de la desconfianza que tienes en ti mismo. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, que te encuentras con personas así, por ejemplo, en el trabajo, lo mejor que puedes hacer es tratar de mantener una relación laboral con ellos, pero tener enfoque y tener a conciencia que las cosas que están tratando de fomentar en ti no son cosas reales. También sucede con las parejas, cuando eres una persona que está peleada contigo mismo, o sea, que está, digamos, que no te perdonas, porque básicamente el estar peleado con uno mismo es poner el foco en los errores que cometemos, Ujú. poner en foco en las cosas negativas que tenemos y no en las positivas,
que lo ideal es que uno haga, si te das cuenta, haces una lista de todas las cosas buenas que puedes tener como persona, van a ser muchísimas más Correcto. que las negativas, pero entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbran a poner el foco en lo negativo, nos acostumbran a poner el foco en la equivocación, porque a veces nos dicen, o nos recalcan, o nos premian, o nos castigan por no hacer las cosas como nuestros padres querían, por ejemplo, los padres que son muy castigadores, o que le ponen, a todo le ponen un premio, un caramelito, entonces si el niño lo hace bien, te premio, una recompensa, eso es malísimo para el desarrollo de nuestra vida como adultos, porque el niño debería entender que las cosas hay que hacerlas bien, no por el tener, sino por el ser, que es realmente lo que hace que tú seas feliz. Nos han enseñado que ser feliz está relacionado con tener y no con ser. Entonces eso va creando como una disrupción en nuestro cerebro que no, inclusive, para ponerte un ejemplo, en la iglesia nos dicen ama a los otros como te amas a ti mismo, entonces todo el mundo cree que amar a los otros es ayudar a los otros económicamente, ayudar a los otros dándole si necesita algo, yo soy una persona muy buena porque estoy regalando mucho, cuando realmente lo que está tratando o lo que habla de eso es que tratemos a los otros como nosotros mismos nos tratamos nosotros. Y si tú te tratas mal, ¿cómo vas a tratar a los demás? Claro. Igual, mal. Hay un dicho que dice, no vale la pena discutir entre convencidos. ¿Cómo hacer cuando tenemos una persona que siempre quiere tener la razón? ¿Cómo lidiar con eso en nuestro día a día? Bueno, la verdad que cada quien... Yo soy de las personas que creo que si tú eres una persona que siempre quiere tener la razón y en un foco de conversación, yo trataría simplemente de no discutir nada contigo. Porque no vamos a llegar a ninguna parte. Correcto. O sea, o si me encantan las conversaciones contigo, bueno, entonces digo, bueno, yo me voy a ir a reunir con Marjorie porque nosotros nos tomamos unos whisky, la pasamos buenísimo y pasamos toda la noche hablando de un tema y bueno, al final nunca nos ponemos de acuerdo, pero la pasamos bien. Entonces, todo depende también de cómo tú manejes esa situación. Puede suceder que a lo mejor la pases bien teniendo esa discusión con esa persona. Claro, Pero puede ser que si la persona, hay personas que se ponen incluso agresivas cuando no se les da la razón. Entonces, ese tipo de personas son personas tóxicas de las cuales vale la pena mejor alejarse, porque no vas a convencerlas, tú no vas a cambiar a las otras personas. O sea, eso simplemente no va a pasar. Entonces, no sé si pueden poner la segunda lámina, porque me gustaría que identifiquemos, o que las personas que nos están viendo identifiquen, ¿será que estoy peleado conmigo mismo? Entonces... vamos a ver si producción puede... Justamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo podemos identificar que tenemos una pelea interna? Porque ahorita que lo dijiste, hice así como un clic en una equivocación en el programa y pasé toda la noche pensando, oye, ¿por qué me pasó esto? ¿O cómo puedo hacer para que no me pase? Entonces es algo que te roba tu energía y no es lo ideal. Lo ideal es ver cómo podemos trascender a eso y mejorar, ¿no? Sí, no solo eso, sino que ponemos demasiado énfasis en los errores y no nos damos cuenta que la vida es finita, somos seres humanos y lamentablemente algún día nos vamos a morir. O sea, lo único que está seguro en la vida es que algún día moriremos y podemos pasar toda la vida, años y años de nuestra vida acordándonos de un error que cometimos, castigándonos por el error que cometimos y no nos damos cuenta que la verdad la vida es para vivirla, no para sufrirla. Entonces, muchas personas pasan su vida sufriéndola en vez de viviéndola. Entonces, básicamente una de las maneras en las cuales podemos darnos cuenta de que nosotros estamos peleando con nosotros mismos es pensando cuántos pensamientos negativos sobre los demás ya entiendo. Yo tengo a diario. Porque generalmente esos pensamientos negativos que tengo sobre los demás es porque no tengo la conciencia de que algo está sucediendo internamente o algo está en mi mente que digamos me catapulta o me proyecta esos pensamientos negativos sobre los otros. Entonces, nada más piénsalo, hacer ese ejercicio de pensarlo, de decir, oye, sí, hoy pensé esto, hay una persona que siempre continuamente sigo pensando lo mismo, me vuelvo hasta repetitivo, que la gente te dice, cónchale, ya me lo has dicho, sí, ya me lo has dicho 80 veces, ¿verdad? Que se vuelven como temáticos. Sí. Eso por lo general, eso que tanto te molesta de los demás, es una pelea, una riña que tienes dentro de ti. Y el cerebro es tan inteligente que como tú no tienes la capacidad de ser consciente de que tienes eso internamente y estás peleando con eso internamente, pues te pone el foco en algo que está afuera. No es que te lo aparece. O sea, eso no es mágico.
Ah, ya entiendo. No es que que tú no es te que no tú apartas, atraes, lo analizas, ves tus pensamientos negativos hacia otro y dices, oye, esto es algo que me está afectando a mí. claro, cuando empiezas a analizar qué es cuáles son esos pensamientos que tienes de los demás y le pones foco en eso, te empiezas a dar cuenta de por qué te afecta eso y empiezas a darte cuenta de que tienes una guerra interna. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué significa la guerra interna? Que te agredes a ti mismo, te da rabia, ahí está, te da envidia, te sientes triste, te molestas y al final eso ¿a quién afecta? A ti. A ti, no afecta al otro. Porque por lo general, de hecho, cuando a ti te molesta algo de los demás, ni siquiera tienes la capacidad de decírselo. Se lo dices a otros. Le dices, me molesta esto porque siempre no sé qué. Y resulta que realmente lo que te está molestando de eso es básicamente algo que tienes y que no puedes manejar internamente. Entonces, de esa manera ya determinaste de que evidentemente tienes una guerra interna. Ojo, todos la tenemos con algo en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de poner el foco en lo bueno y no en lo malo, porque si nos quedamos pegados ahí, pegados y pegados y pegados, empezamos a generar todos esos sentimientos que al final te generan ansiedad, te enferman y Sí. te conviertes en una persona con la cual nadie quiere compartir, porque todo, como eres adentro, como te tratas a ti, empiezas a tratar a los demás. Entonces la gente empieza a decir, oye, no, es que nube negra, esa gente que es demasiado pavoso, Sí. O o mala vibra. o mala vibra, esa energía. Y al final probablemente seas la persona más maravillosa del mundo, pero te has convertido en eso porque no te permites darte cuenta de que tienes una guerra interna contigo mismo. Entonces tienes que aprender a ver qué es lo que está sucediendo y a aprender a perdonarte. Mira, otro ejemplo para dártelo para las personas que nos ven, sobre todo las madres. Las madres esclavas. Que eso es un comentario que sucede muy a menudo. Vivo esclava limpiándoles la comida, todo. La madre esclava. Esa es la madre esclava que te dice que no tiene vida, no puede hacer nada, que se pone de lado porque yo tengo no sé qué más. Y cuando te pones a analizar, no es que la familia la tiene esclavizada, es que ella tiene una necesidad de aceptación y de ella misma ser la madre perfecta. Y eso sucede por lo que aprendió de pequeña y por lo que compró. ¿Qué compró? Compró seguramente la visual de la madre que sale en los comerciales de jabón. Es verdad. Es No me así. siento totalmente Vas identificada. alimentando eso y entonces además te conviertes en un fastidio porque entonces limpias algo con rabia y entonces al otro me dice, pero ¿qué le pasa? Ay, qué vergüenza tengo. Ayer pasé todo el domingo planchando. Porque mi mamá nos inculcó que no se puede salir a la calle sino con la ropa perfectamente planchada. Siempre nos decía, no importa si es ropa nueva o no, pero que salgas impecable, ¿no? Entonces, en mi casa se instaló como un valor el hecho de planchar y yo plancho. Y muchas amigas me dicen, mira, hay tantos productos que tú le aplicas y le colocas a la secadora y te liberas de la plancha, pero bueno, uno Bueno, el tiene problema su- no es que planches, el problema es que estés planchando y estés pensando todo lo que yo hago por ellos y entonces cuando No, se no, no, mete la no. camisa por dentro Yo veo se le George arruga Harris, y no sé mira, qué más y todos yo, están viendo, entonces al final o sea, lo que terminas tú no estás haciendo eso por ellos, lo estás haciendo por la necesidad que tienes de ti misma de correcto, ser la persona perfecta, o sea, porque compraste el ideal de la es verdad. madre abnegada y perfecta y al final eso te está molestando a ti, lo que estás haciendo, pero también molesta a los demás, porque probablemente el esposo le dirá, pero relájate, tranquila, porque así funciona, y eso te llena más de rabia, No, porque pero tienes una guerra contigo mismo. sabes que en mi caso yo lo disfruto porque yo además pongo algo cómico, Ujú. una serie, un video, algo que me guste mucho y paso el rato agradable, ¿no? Además que me encanta que mis hijos vayan así bien presentables a su colegio, o de pronto las camisas de lino que no ceden con ese papelito que te venden, sino que tiene que ser con la plancha. Pero digamos, entiendo tu punto y gracias por hacerlo entender porque ya digo, ok, vamos a controlarlo, a lo mejor menos tiempo y salgo un rato en bicicleta o hago algo que me guste, porque siempre es bueno decir qué hiciste el fin de semana para ti, Claro, no ves, ahí para los tienes una demás. guerra interna, aunque no lo aceptes. Sí, Tú dices que tus hijos, que no sé, pero dices, hago algo que me guste. sí. Entonces estás poniendo, de ahí Que sea tienes, para complacerme, pues. claro, estás poniendo, de alguna manera, ya tú sabes que eso de planchar no es necesariamente algo que te gusta. ¿Entiendes? O sea, ya lo estás, ya tú misma. Por eso es importante que nosotros hagamos un ejercicio de esos pensamientos, porque nadie, o sea, no podemos ir por la vida pensando que todo el mundo es nuestro enemigo y que las personas están allí para hacernos daño, nada de eso, todo lo contrario. O sea, todos nacemos para ayudar a los demás y para vivir en comunidad, para hacer las cosas bien. Yo no creo que evidentemente existen personas que son malas per se,
pero es muy poco. En general, las personas que te rodean y el grupo con el que estás, lo que quiere es ayudarte. Pero entonces nos metemos en un papel de la víctima, porque precisamente no sabemos nosotros perdonarnos y no nos hemos reconciliado y porque tenemos el foco puesto en lo malo y no en lo bueno. Que ahí, entonces, si podemos poner la próxima lámina mientras seguimos conversando por aquí. Leo, ¿en qué momento te diste cuenta tú de que estabas en guerra con algunos puntos de tu vida? ¿Qué es lo recomendable? ¿Alejarse, apartarse? A veces tenemos una incomodidad, una emoción y sabemos que algo no está bien. Y de pronto a mí me pasa y digo, ¿qué me ocurrió reciente que me ha hecho cambiar el estado de ánimo para mal? Para analizar y de pronto digo, esto fue lo que me cambió el ánimo. No, mira, es simplemente ser consciente. Lo que pasa es que vamos por la vida dando todo por supuesto y como unos robots. Entonces no tenemos conciencia de las cosas que están pasando. Mientras más te haces consciente, eso ya lo hemos visto en otros programas, hay que aprender a disociarse. O sea, salirse, ver las cosas fuera de la emoción. Cuando ves las cosas fuera de la emoción, empiezas a darte cuenta, concha. Sí. A veces pierdes los estribos y le gritas a alguien o a veces cuando te disocias y empiezas a ver las cosas de manera diferente, el mundo te cambia porque te empiezas a dar cuenta de que eso que está sucediendo allá afuera, que antes te afectaba demasiado, comienza a resbalarte y afectarte menos. ¿Por qué? Porque estás más enfocado en cosas que tengan que ver con tu crecimiento y con tu bienestar. Entonces hay que dejar, ahí está, ahí se los tengo, ser consciente de los pensamientos que tenemos sobre los demás, porque los pensamientos que tenemos sobre los demás seguramente son un reflejo de nosotros mismos, con que tenemos que reconciliarnos, hacernos responsables por nosotros mismos, o sea, dejar de echarle la culpa a los demás por las cosas que nos suceden, porque el mundo, o sea, porque tú le dices, siempre te dice, ¿qué pasó que no estás, o sea, que no estás haciendo ejercicio? No, que no puedo, imagínate, si en esa empresa me tienen como un esclavo. Yo le digo, pero espérate un momento, ¿y por qué tú estás por qué tú permites que estar como un esclavo en una empresa y que los horarios o sea, ¿por qué? Bueno, porque no es porque, digamos, funciona el sistema así, sino que tú tienes una necesidad de aceptación, una necesidad de recompensa, que los otros digan, pobrecito, es que ese trabajo, sí. Mira, es que no, lo que hace es trabajar y mira, si ahí está, que no, tú lo ves y no parece un ser humano, ya es una piltrafa humana porque no. Entonces, claro, eso de alguna manera te llena el ego y eso es parte de estar peleado contigo mismo. O sea, tienes una lucha interna que no te permite reconocer que tú puedes ser efectivo en las horas en que tienes que trabajar. Así es. O sea, que una persona que se maneje bien con su tiempo debería tener justamente en su programación el trabajo, también el tiempo de familia, el tiempo para uno dedicarse a la salud, a hacer ejercicio. O sea, eso es un manejo eficiente del tiempo. Es una decisión de vida. O sea, es una decisión de vida que tú puedes tomar o no. Tú puedes decir, mira, yo ahorita estoy en un proceso que necesito darle más tiempo a mi trabajo porque ya después en otro momento... O sea, lo que no debes hacer es sufrirlo. ¿Me entiendes? Porque lo sufres, entonces lo expresas y entonces arrastras entonces si pasas la vida con ese sufrimiento, ¿quién? No, además la gente al lado dice, oye, pero la gente huye, no, esa pobre huye por la derecha. Si puedes poner otra vez nuevamente, por favor, producción allí, para ver el punto 3 de lo que estamos hablando. Bueno, ya entonces sabemos que es ser consciente, después hacerte responsable por ti mismo, es decir, yo soy responsable de esto que está pasando. Y luego viene que tu paz está en ser y no en tener. Cuando te das cuenta de que lo importante es ser feliz, o sea, sentirte bien contigo mismo y no tener dinero en el banco, no quiere decir que el dinero no sea importante, porque ya lo hablamos que el dinero es sumamente importante, sino que digamos, ser feliz y tener paz interior no viene de tener, sino de ser. Eso es obvio. Lo que pasa es que en nuestra mente te dicen para tener paz hay que ser abundante, hay que tener el dinero en el banco. Entonces no cultivamos nunca la parte interior y cultivar la parte interior es demasiado importante. Sí, es que hay gente que cree que el dinero o el éxito o el reconocimiento o las cosas que pueden hacerte feliz dependen de lo externo o de la suerte y no de nosotros mismos. Y esto tiene que ver con una decisión. La gente que procura crecer internamente sabe que es un trabajo del día a día. O sea, ser feliz no es, me dieron una buena noticia, hoy fui feliz, pero en las 23 horas restantes del día, entonces no tuve felicidad. No, la paz la felicidad y la paz como tal es un camino. O sea, es el camino que tomas, no es un fin en sí mismo. O sea, tú puedes pasar tu vida, evidentemente,
tienen que haber altas y bajas. Imagínate qué aburrida la vida si toda la vida estuvieras Sí. con una felicidad esa plena y que no. O sea, hay que, para poder, digamos, moverse en esa balanza, para sentirte vivo, tienes que pasar por estaciones. Pero la felicidad y la paz interior y la paz con los demás hay que trabajarla. No es una cosa que crece en los árboles. O sea, eso hay que trabajarlo, o sea, definitivamente. Y por último, si podemos poner allí la gráfica, ya sabemos que hay que cultivarla, o sea, ser y no tener. Ya sabemos que hay que poner vamos a ver allí, pues me perdí, pero hay que poner el foco. Ajá, ya sabemos que hay que ser consciente de los pensamientos sobre los demás, hay que hacerse responsable de uno mismo, hay que saber que la paz está en ser y no en tener, y por último hay que poner el foco en ti y no en los demás. ¿Por qué? Porque por lo general, era lo que yo te decía, pasamos toda la vida echándole la culpa a los demás de lo que nos sucede a nosotros. Porque mi mamá me hizo esto, porque mi jefe tal cosa, porque esto, tal, tal. Entonces tú y te dices, pero ¿por qué? ¿Por qué estás así? Entonces, no, porque es que no, que entre el trabajo y todos los días con los muchachos y no sé qué más de broma, no tengo tiempo para mí. Dice, pero no tienes tiempo, pero ¿quién es el dueño de tu tiempo? Claro. O sea, es que tenemos que aprender. Eso es un proceso que no llega así como que la iluminación llegó de repente. No. No, es que hay que aprender. lo que hay ¿no? que tomar decisiones. O sea, porque no puedes dejar que la vida te la controle lo demás, lo que está afuera. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Si el trabajo que tienes te está haciendo infeliz porque te quita demasiado tiempo y tú quieres dedicarle más tiempo a tus hijos, pues renuncia y busca una forma, un trabajo que te permita, no sé, trabajar desde casa, por ejemplo. Si no lo sé, o sea, si estás todo el día amargado porque tienes que estar limpiando toda la casa bueno, enséñale a tus hijos y a tu esposo a participar de eso. Y si no, dales una lección. Haz lo que te corresponde y lo demás que se encarguen, ya bueno, se caerá la casa. ¿Qué dejaste tú en el pasado de ese proceso de hacer las paces con uno mismo? Porque es fácil decirlo, pero difícil es aplicarlo, ¿no? ¿Qué dejaste Bueno, atrás? la guerra que yo tenía con mi agenda diaria era terrible. O sea, yo todos los días vivía con una ansiedad fuerte porque como tenía tantas responsabilidades por las empresas y todo eso, yo tenía una guerra interna conmigo mismo de no tener, con el tiempo, con no tener la capacidad de lograr las cosas y con lo que iba a suceder. O sea, uno por lo general tiene miedo al futuro. Pero no se tiene miedo al futuro inmediato. Entonces imagínate lo que es pasar todos los días, levantarte en la mañana con miedo al futuro inmediato. O sea, algo malo va a pasar porque yo no voy a poder cumplir con todo esto que tengo que hacer. Y no delegabas. No delegaba. Porque la persona perfeccionista tiende a no confiar tanto en los demás, sino en las propias capacidades. Entonces, No delegaba. Y esto lo hemos hablado en otros programas. Yo Sí. tenía asociado eso con el hábito de fumar. Cuando Que te generaba ansiedad. Imagínate la guerra interna y tan autodestructiva que como además tú sabes, me autodestruía con 3 cigarros empezando la mañana leyendo la agenda. Entonces cuando me di cuenta de que todo eso Ya estabas así. Yo supongo que tú empezabas el día así. terrible, De las así, o sea, preocupaciones y mal, los problemas. café, 3 cigarros, leyendo, no voy a poder. Y además, y no es que no tenía personal, es que tenía, pero no les delegaba. ¿Qué te dice tu equipo, Leo, después que has adquirido estos conocimientos y han visto tus cambios? Bueno, ha surgido definitivamente un cambio interno dentro de la organización, o sea que eso es inevitable. Además estamos cambiando toda la organización para trabajarlo de esta manera. He contratado personal experto en programación neurolingüística dentro de la organización porque considero que es demasiado importante. Y la cosa ha sido, o ha funcionado tan bien, que de alguna manera también aquellas personas que generaban resistencia dentro de la organización han ido fluyendo. O sea, han ido cambiando, han ido o han dejado la organización de una manera perfecta, como diría yo, en el tiempo perfecto. O sea, todo ha ido, o todo se ha fomentado muy bien. Entonces, hay que dejar la guerra que tenemos con nosotros mismos. Hay que pensar, hay que quererse, hay que abrazarse, hay que decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada. Yo cometí un error, sí, ¿y cuál es el problema? ¿La vida se va a acabar por eso? No. Es que pensamos, a todo le ponemos un matiz y una intensidad de drama tan grande que entonces es como que si la vida se fuera a acabar. Bueno, ¿qué pasó? Cometí un error. Ya está. Ya lo cometiste. Pasa la página. Sigue adelante. Abrázate, quiérete. Aprendiste. Magnífico. No aprendiste. Bueno, esta experiencia no me dejó nada. No aprendí. Cometí el error. Lo único que me pudo haber dejado fue a lo mejor hasta un mal sabor de boca y ya. Y sigue adelante. No pasa nada.
ni con las relaciones tampoco. Una relación se acabó, se acabó. Si peleas, o una pelea que tuviste, la tuviste, bueno, trata siempre evidentemente de solucionarla, pero ya pasó. Pero no te martirices todos los días con pensamientos recurrentes sobre eso, porque lo que estás es látigo, 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 y eso no te va a ayudar para nada. Reconcíliate contigo mismo. Recuérdate, dile a la gente todas las cosas maravillosas que haces, las cosas buenas que haces por ti, las cosas buenas que haces por los demás, las cosas en las que eres bueno. Eso es lo que uno tiene que decir. Y tiene que, con humildad, evidentemente, pues no vas a pasar todo el día diciéndolo, pero sí hay que decírselo. O sea, ese síndrome del impostor, de creer que no nos merecemos las cosas, eso hay que acabarlo. Claro que no las merecemos, nacimos en paz, nacimos para triunfar, nacimos para la abundancia, nacimos para todo lo mejor, y en el camino lo que hacemos es torpedearlo, unas por crianzas y cosas que vienen de nuestra niñez, de las cuales nosotros no fuimos culpables, y otras porque nosotros por decisión decidimos no cambiarlo y decidimos seguir adquiriendo conceptos que lo que hacen es limitarnos en nuestra vida. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es querernos a nosotros mismos antes que a los demás. Porque solo así puedes hacer las cosas bien con los demás. Que hay que tener cuidado también con eso de que ese dicho de ama a los demás como te amas a ti mismo. Sí. Digamos, es que hay que aprender a quererse uno mismo, amarse uno mismo para poder amar a los demás, porque si no, pasan cosas como lo que está pasando ahorita en Ucrania, lo que vemos todos los días. O sea, Sí, Erich Fromm en El arte de amar dice que hay que amarse uno de primero para poder amar a los demás, ¿no? Y un mensaje bien interesante que vi este fin de semana de Will Smith, del actor, decía que hay que saludar y despedirse cada día como si fuera el último día de nuestras vidas, porque no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces, él decía, si tienes un encuentro con alguien, déjale algo positivo, en un abrazo, en un beso, en una buena palabra, en una buena intención, porque realmente no sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, es como tener la sensación de que lo único que tenemos cierto es el presente. lo único cierto es el presente, pero hay que vivir sin miedo al futuro, evidentemente. Correcto. No, y el tema de las redes sociales que ahorita genera como tanta competencia, hay tanto odio, tanta comparación, o sea, podemos empezar a comparar una vida con otra y sentir como ese desgano de que, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Y eso es un error que podemos cometer hasta de manera inconsciente. Sí, las redes sociales de alguna manera te cambian la forma como ves, el mapa de cómo ves la vida. O, alguna manera te acentúan cuando tienes algo allí que tienes que cambiar. Si eres una persona que tiene esa costumbre de siempre mirar lo bueno de los demás y sentir que lo de los demás es mejor que lo tuyo, las redes sociales para ti son nefastas, definitivamente. Ahora, si tú eres una persona que vive la vida de otra manera y que de alguna manera lo que ve en los demás es como una imagen de lo que quisiera realizar, o sea, si eso no te genera envidia, que es una de las emociones que son muy negativas para nosotros mismos, entonces eso te puede servir incluso para crearte una imagen en tu cerebro de lo que te gustaría conseguir. Pudiésemos hablar la próxima semana del tema de la envidia, que es una energía tan vampiro, Hecho. que te chupa tanta energía sin necesidad, ¿verdad? Sí. Porque yo digo que cada ser humano es único, Sí. es irrepetible. Pero la envidia es peor. La envidia es envidias cuando la otra persona, o sea, tú puedes decir es que esa persona es muy envidiosa, pero lo que consume es la envidia que nosotros tenemos por los demás. No la envidia que tiene el otro. Porque las emociones, todas, cuando tú sientes que una persona te ama, ese amor que tú sientes no es el amor que él te da, es el amor que tú sientes internamente. O sea, él no te puede decir, aquí está mi amor, siéntelo. ¿Sí me entiendes? Entonces, de alguna manera, cuando hay una persona que tú consideres envidiosa y te está generando internamente algo, una emoción negativa, es porque dentro de ti está esa emoción. Entonces, la envidia, como tal, es una emoción malísima. Bueno, pero eso lo vamos a hablar la semana que viene, pero es una emoción Sí. malísima, porque trae consigo muchas otras emociones como la rabia, la tristeza, o sea, es como un disparador. Y que nos roba la energía, ¿no? Nos roba Es totalmente terrible. la energía. La próxima semana estaremos hablando del tema de la envidia. Sí, bueno, podemos hablar de la envidia y de más bien cómo utilizar digamos, el éxito de las otras personas para nuestro propio beneficio.